A ti, a ti, también a ti, a todos los docentes, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar, haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes, maestros y maestras, que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. Hola, buena tarde. En nombre de Macmillan Profesional le damos la más cordial bienvenida. Nuestra ponente del día de hoy es Lidia Andrade Cortés. Es maestra en pedagogía con la línea de investigación en docencia universitaria y nuevas tecnologías. Ha obtenido la candidatura a doctor en pedagogía por la UNAM. Cuenta con experiencia docente con una trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, en las modalidades presencial y a distancia. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos de Ediciones Castillo del Grupo Macmillan Education. Nuestro plan de acompañamiento educativo Macmillan tiene como objetivo proporcionar a docentes, coordinadores y directivos el soporte pedagógico para el manejo de nuestros proyectos impresos y digitales, sumar a la profesionalización de los docentes mediante talleres y seguimientos presenciales y a distancia. Los dejo con Lidia Andrade. Buena tarde. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues es un gusto tenerlos el día de hoy en esta sesión. Y bueno, pues algo que justo en este momento estamos trabajando, que es la parte de la evaluación. Y bueno, el poder trabajar y elaborar instrumentos de evaluación siempre es bienvenido en el área docente. Entonces, bueno, pues es parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así que, pues vamos a iniciar la sesión justamente considerando esto. Espero que estén, bueno, nos visitan de muchos lugares, pero aquí en Ciudad de México estamos muy frío el clima, entonces, bueno, pues por eso andamos hoy muy abrigados, así que espero que todos estén muy abrigados el día de hoy, si lo necesitan. Y bueno, pues algo que es importante, el propósito de este taller, es que conozcamos diferentes instrumentos que nos permitan justamente llevar a cabo este proceso de la evaluación. Sin embargo, bueno, pues algo que vamos a ver a lo largo del taller es que el proceso de la evaluación es justamente toda una trayectoria. No podemos pensar, ya no debiéramos pensar que la evaluación es ese momento al final del semestre, del tema, de la unidad, en el que aplicamos un examen. La evaluación ya, desde este enfoque formativo que se ha buscado que consideremos, tiene alcances mucho más allá de un examen. Y bueno, pues vamos a ir analizando cómo podemos llevar a cabo ese proceso a lo largo de toda la temporalidad en la que vamos trabajando con nuestros alumnos los diferentes contenidos y pues hacer esta recopilación de evidencias que nos permitan entonces sí al final hacer evidente que logramos un proceso con nuestros estudiantes. Y bueno, pues la idea es que ustedes puedan diseñar una rúbrica. Vamos a ir dando ciertos momentos en el taller para que puedan diseñar una rúbrica y una lista de indicadores. Entonces, bueno, para que tengan ahí a la mano, si todavía utilizamos, que muchos de nosotros todavía con la hoja de papel y el lápiz o la pluma, y si no, bueno, pues quienes sean ya todavía en esta otra tendencia digital, pues si saben trabajar a dos pantallas y puedan tener el taller en una pantalla y quizá una hoja de Word en la otra, pues bienvenidos.
también como nuestras habilidades nos lo permitan, ¿no? A cada uno. Y bueno, lo que vamos a ir haciendo en este taller, que esta es la estructura, vamos a hablar un poco del marco teórico, por qué la evaluación con este enfoque nos lleva a entenderla de esa manera, pero también cuáles son estas técnicas o instrumentos que podemos hacer uso de ellas, es decir, no solo utilizar un examen al final para evaluar, sino hay otras técnicas e instrumentos que podemos utilizar. Vamos a diseñar a los indicadores, cómo se diseña un indicador. Y bueno, pues también vamos a trabajar con el Centro de Evaluación Digital que tenemos de Macmillan, como parte de los recursos de los maestros que utilizan nuestros materiales. Entonces, para que, bueno, pues quienes usan los materiales y no lo conocían, lo conozcan, y bueno, pues quienes no conocen parte de los recursos que tenemos, para que también conozcan este tipo de recursos que tenemos para ustedes. Así que bueno, pues vamos a iniciar con esta parte del marco teórico y bueno, pues para centrarnos muy bien en la presentación, yo abriré cámara y cerraré conforme lo vayamos necesitando cuando haya alguna interacción. Por lo pronto vamos a centrarnos en esta parte del marco teórico. Y entonces, bueno, pues aquí les comento que, bueno, desde el marco curricular común, que yo les tengo aquí preparado este documento, que les quiero incluso compartir el archivo para que ustedes lo puedan consultar cuando ustedes lo necesiten, que es justamente aquí, les voy a compartir aquí por el chat para, para todos ustedes. Este documento, bueno, pues es justamente el documento que se emite cuando hay estos cambios de programas por ahí del 2017 y bueno, pues lo que nos dice este documento respecto a la evaluación, bueno, pues habla de diferentes situaciones y de por qué se dan estos cambios y en este documento en particular, si ustedes pueden acceder a él, que bueno, en este momento lo tienen ya en el chat para que lo puedan reconocer y específicamente ya hacia las páginas 425, que es en donde se encuentra la parte de los principios pedagógicos, donde viene toda esta estructura de cuál es la labor, cuál es la intención de la labor docente en la educación media superior. Y bueno, pues aquí hay un texto que inicia esta sección, que es la que tengo yo en este momento en pantalla. Si ustedes quieren acompañarme con el enlace que les di y llegar a esta página que es la 425, me parece interesante porque, bueno, nos da justamente algunas líneas de cómo debemos entendernos, cómo debemos conceptualizarnos como docentes. Entonces, esta parte dice, los docentes en la educación media son mediadores entre los saberes y los estudiantes. Entonces, fíjense, no es que tengamos esta encomienda de solamente enseñar, ¿no? Que de pronto tenemos este concepto de somos profesores y nos corresponde o nuestra labor es la enseñanza, ¿no? Aquí dice claramente mediadores entre el saber, entre los saberes y los estudiantes, ¿no? Entre ese cúmulo de saberes científicos que ya fueron validados por diferentes científicos y los estudiantes. El mundo social y escolar, las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida de los jóvenes. Y bueno, trae más información. Pero esta parte importante de son mediadores, es importante que entendamos que como docentes en educación media superior, esta es la función que nos está asignando
este documento, que es el que está actualmente vigente y el que rige toda la educación media superior, de hecho está en el sitio de la Secretaría de Educación Media Superior, incluso de la SEP, y bueno, pues nos está dando estatus, este nuevo concepto que tendríamos nosotros que empezar a construir, ¿no? A deconstruir, dirían algunos autores, y reconstruir para asumirnos como mediadores. Y entonces ya no somos solamente este profesor que enseña, que, bueno, pues de pronto escuchamos por ahí en los pasillos, pues yo ya di mi clase, espero que hayan entendido, ¿no? Sino tenemos ya una labor de mediación, es decir, ya nos toca a nosotros directamente tener esta labor de lograr que nuestros estudiantes tengan este vínculo entre los saberes y ellos mismos. Entonces, de esa manera, bueno, pues es como se conceptualiza y eso nos reconceptualiza la parte de evaluar también. Así que, bueno, pues es importante que hagamos análisis al respecto. Y bueno, después de esta introducción sobre estos principios pedagógicos, bueno, pues se van describiendo todos estos principios. Aquí me voy a detener en este que es el número 8, que justo es el que habla de la evaluación. Entonces dice, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. Y entonces aquí nos cuestionamos de pronto, bueno, pero pues la planeación es una cosa y pues aparentemente la evaluación pues tiene otras intenciones. Sin embargo, bueno, pues aquí lo que va describiendo este principio, que bueno, debiéramos conocer y pues basar nuestras prácticas en lo que se menciona aquí, pues justamente nos va dando esta línea. Para poder planear, necesitamos tener muy claro qué queremos trabajar con nuestros alumnos, es decir, debemos tener muy concreto el aprendizaje o la competencia que queremos trabajar. Cuando nosotros definimos eso al planear, entonces de inmediato o de manera natural se define qué es lo que voy a evaluar. Porque si yo estoy planeando que aprendan esto, pues mi evaluación tendrá que verse reflejada también sobre eso que quiero que aprendan. Entonces, aquí hay algo muy importante. Dice, la evaluación no busca únicamente, y sí es importante aclararlo porque sí hay algunas pruebas estandarizadas que sí miden, pero nosotros buscamos evaluar otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces dice, no solamente busca únicamente medir el conocimiento memorístico. Es decir, no nos podemos centrar en que el alumno recuerde, o no solo, por eso dice únicamente. Y esto, bueno, pues implica aplicar diversidad de instrumentos. Por eso es muy importante en la sesión de hoy que vamos a ver diferentes instrumentos. Entonces, bueno, también otro de los puntos es que toma en cuenta estas tres variables: las situaciones didácticas, las actividades de los estudiantes y los contenidos. Es decir, cuando nosotros estamos evaluando, tenemos que tomar en cuenta cómo se planeó esa sesión, qué situaciones didácticas planteamos para que los estudiantes pudieran salir adelante, pudieran analizar, reflexionar, aplicar sobre el contenido, es decir, las actividades, y por supuesto el contenido mismo, ¿no? Si era un contenido conceptual o era un contenido procedimental o era un contenido actitudinal, porque sobre ese contenido es que vamos a evaluar. Si el contenido era un contenido
procedimental, no podemos evaluar actitudinalmente, tenemos que evaluar procedimentalmente. Entonces, esto justamente nos va determinando cómo vamos a evaluar. Por eso es que lo maneja como que es parte de la planeación. Si nosotros planeamos para lograr ciertos aprendizajes, justamente de ahí se desprende la evaluación que vamos a realizar, ¿no? Por eso dice, son dos caras de la misma moneda. Aquí lo menciona, son dos caras de la misma moneda. Y bueno, pues para el estudiante es justamente qué quiero o qué necesito aprender, ¿no? Que uno de los principios, no me detuve en todos, pero uno de los principios dice es que tenemos que informarle al estudiante, tenemos que compartir con el estudiante qué queremos, a dónde queremos llegar con él, para que él, pues, justamente lleve todos sus esfuerzos a lograr ese aprendizaje. Y entonces, cuando nosotros planeamos, pues el estudiante debe conocer hacia dónde vamos a llevarlo. Y de esa manera, pues sabrá también qué es lo que se va a evaluar. Y bueno, la evaluación forma parte de la secuencia didáctica y al formar parte de la secuencia didáctica significa que cada vez que tenemos una secuencia didáctica debe estar inmersa la evaluación, no al final del tema, no al final del contenido, no al final del curso, ¿no? Entonces, es parte de la secuencia didáctica. Y bueno, me voy a regresar ahora mismo a la presentación, pero quería yo mostrarles que el principio pedagógico número 8 va describiendo aquí de manera muy explícita cómo tenemos que entender la evaluación, ¿no? Y por eso esta parte de las sesiones, la parte teórica y metodológica, porque, bueno, pues es justamente la forma en que tenemos que entender y sobre todo ejecutar la evaluación. Y viene aquí esta última parte que tiene, me parece que una parte sumamente importante de la evaluación. La evaluación no tiene sentido, ningún sentido, si no damos una retroalimentación. Si nosotros aplicamos un examen, lo calificamos, ponemos un número y lo entregamos al estudiante, sin que el estudiante entienda qué hizo bien y qué necesitó hacer de otra manera, de nada sirvió esa evaluación. Si nosotros no damos una retroalimentación al estudiante, no estamos logrando el propósito de una evaluación. Y por eso aquí lo hacen con esta hincapié. Hay que dar retroalimentación, pero fíjense cómo describe aquí la forma de dar retroalimentación. Con argumentos claros, objetivos y constructivos de su desempeño. Entonces, cuando nosotros regresamos a nuestro estudiante un examen con un número, no es algo constructivo necesariamente porque no le estamos argumentando algo, y para que la evaluación adquiera un significado, pues justamente necesitamos que estos elementos brinden esta autorregulación y pueda el estudiante autorregularse y mejorar sus aprendizajes, que es justamente el enfoque formativo de la evaluación. Cuando hablamos del enfoque formativo de la evaluación, pues justamente estamos hablando de que a partir de la evaluación continuemos aprendiendo. Entonces, bueno, en este documento que yo les mostraba, nos dice que el docente tiene que propiciar estas condiciones para que el estudiante aprenda, para que desarrolle todas esas competencias que le van a permitir, pues justamente, transitar por esta educación media superior, pero además, pues ya a nivel licenciatura, ¿no? Cuando ya también egresan del nivel medio superior. También que tenga una vida plena y productiva, por eso habla también, y lo veíamos en el texto, habla de la parte socioemocional, no la deja de lado, también la incluye. Dice también que propiciemos tener
o ejercer una ciudadanía responsable y participativa. Y bueno, creo que pues más que nunca en la historia de la humanidad, bueno, quizá en otros momentos también, pero en este que nos está tocando vivir, pues sabemos perfectamente que la responsabilidad y la participación de cada uno de nosotros, pues se ha visto reflejada, ¿no? En cada momento de esta situación que estamos viviendo. Así que bueno, justo esto es lo que nos dice este documento, que son los programas del marco curricular común. Así que bueno, pues pensemos ahora la evaluación desde este enfoque, pensemos la evaluación, em, analicemos la evaluación desde esta mirada, porque vamos a abrir un momentito el chat y me gustaría mucho escucharlos, bueno, leerlos, eh, para saber cómo fue la evaluación cuando ustedes, la última vez que estuvieron en un proceso de evaluación. ¿Cómo fue la evaluación para ustedes? ¿Fue justo como la estamos leyendo y describiendo? ¿Los acompañaban en el proceso? ¿Les daban retroalimentación? Bueno, si estoy hablando con profesores que como yo ya tenemos algo de historia, seguramente me seguirán la idea. A lo mejor algunos profesores pues más jóvenes eh, quizá tengan otras ideas también, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen eh, en el chat. Si alguno nos puede compartir cómo fue su último proceso de evaluación. Solo era un examen, exactamente, nos dice el maestro José David. Entonces, no era como un proceso, ¿no? Era más bien un momento en la etapa de las clases y bueno, se iban dando. La profesora Susana dice, en mis tiempos nos evaluaban con un examen solamente. Rosa María Exacto. Torres dice, trabajo como jefa de enseñanza en educación secundaria. Los docentes no evalúan de acuerdo a los contenidos, califican las actividades, revisan examen, llevan a cabo una evaluación continua. Iris Rodríguez, buenas tardes, profesora. Recuerdo que en efecto no teníamos retroalimentación, no existía el vínculo entre profesor-alumno en cierta parte autoritaria. José David, te preparabas para pasar, no para aprender. Lidia Ivonne, en lo personal fue muy estresante, pero me sirvió para saber mis fortalezas y debilidades. Ok. Susana Guillermina, más tarde empezaron a evaluarnos con proyectos en la universidad. María Angélica dice, yo soy de secundaria y mi evaluación es diagnóstica formativa y sumativa. Carla Montserrat, en relación a la última fue una certificación y fue un proceso, pero en el tiempo de estudiante solo fue un examen. Mauricio Magno, tratando de cubrir las 3 etapas de la evaluación diagnóstica, procedimental y sumativa. Sin embargo, en mis tiempos solo les interesaban las notas y si aprobaste bien y si reprobaste pues tenías que echarle ganas al extra. Sergio Rivera dice, con un examen, no seguimiento. Ok, muchas gracias. Efectivamente, entonces, en aquellas épocas, ¿no? Los que ya tenemos algo de historia, pues era una evaluación, o sea, evaluación equivalía, tenía así como el igual a examen. Y era la parte, era el momento en el que se tenía que demostrar que habíamos aprendido. Pero ese aprendizaje a veces se limitaba a la memoria. Por eso, fíjense cómo en este documento lo enfatizan. Y dice, no solo queremos darnos cuenta de que memorizaron, necesitamos las otras habilidades, porque efectivamente la memoria es una habilidad. Entonces, y es un proceso cognitivo muy valioso. Imagínense que no nos acordáramos, pues, que nos tenemos que estar lavando las manos a cada momento. Entonces, pues por eso seguimos en pandemia, ¿no? Y bueno, pero es algo que tenemos que ejercitar.
Sin embargo, hay otras muchas procesos cognitivos, muchos otros procesos cognitivos que también podemos poner en práctica y que tenemos que evaluar si nuestros alumnos los están poniendo en práctica y los están ejercitando. Por eso esta práctica de la evaluación mediante un examen que se practicaba y que daba un número y que no necesariamente ese número reflejaba eh, todo lo que el estudiante había realizado en ese proceso, pues se ha ido modificando y hay mucha literatura que nos permite ahora darnos cuenta que tenemos que tener evidencias de cómo iniciamos en este proceso, cómo se ha ido avanzando y hasta dónde llegamos. Lo cual no quiere decir incluso que se terminó el proceso, sino que continúa. En el caso de educación media superior, que por ejemplo se trabaja por competencias, bueno, pues es una de las grandes aportaciones de este enfoque de trabajar por competencias, es que la competencia nunca se acaba, o sea, nunca se da por terminada, porque las habilidades para el manejo de cualquiera de las competencias, pues siempre se pueden perfeccionar. Entonces puedo ser más hábil en algo, entonces, y puedo profundizar en el conocimiento de esa competencia. Entonces, siempre está en continuo crecimiento. Entonces, bueno, regresando aquí a las diapositivas, les comento que, bueno, pues justamente por eso la evaluación se transforma de ser ese documento que podía ser incluso, eh, pues para sancionar, ¿no? Si sacábamos 5, pues de pronto en casa no nos aplaudían, ¿no? No nos iba a veces tan bien. Y entonces, bueno, de cambiar de ese instrumento que podía ser de castigo, que se vuelva un factor de impulso, justo para transformar nuestra propia práctica, porque acuérdense que la evaluación no solamente es darle información al estudiante, que la información ya no solo es un número, sino también a nosotros. ¿Qué pasó en este proceso? ¿Qué instrumento didáctico, qué técnica didáctica, qué estrategia utilicé que funcionó o no funcionó? Porque la misma estrategia puede ser muy buena para un grupo, pero puede no funcionar para otro, porque son características diferentes. Seguramente les habrá pasado que tenemos grupos diferentes y con un grupo un diseño de sesión resulta ser muy exitoso y el mismo diseño con el otro grupo, que a lo mejor es el último grupo del día o el primer grupo del día, y no funciona cuando pues, está el diseño hecho y tiene todo para que resulte exitoso. Entonces, por eso es que la evaluación tiene como, se está buscando dar ese cambio. Entonces, la transformación pedagógica. El seguimiento, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el alumno procesando esta información? ¿Cómo la está construyendo? ¿Cómo la está haciendo estos nuevos anclajes a nivel cognitivo? Y entonces lo está poniendo en práctica. Y entonces, en el caso de los docentes, cómo enriquezco mis actividades, qué otras estrategias puedo utilizar y bueno, pues justamente documentar lo que va pasando con mis estudiantes. Entonces, es parte de lo que estamos o de lo que se está buscando en este nuevo enfoque de la evaluación. Eh, Además de esto, bueno, pues estos nuevos mecanismos, que por supuesto eh, cambia no solo hacer un examen objetivo, ahorita vamos a ver muchos y diversos eh, posibilidades de tener evidencia de lo que está pasando con mi estudiante, eh, pues justamente tener estos intercambios o impulsar intercambios acumulativos con los estudiantes, es decir, que ellos mismos propongan y ellos mismos hagan evidente sus propios logros, de tal manera que, bueno, pues se logren reflexiones, eh, se logre que lo que están haciendo tenga un sentido
Por eso, aquí dice, con los contenidos de las asignaturas con situaciones del mundo real. Cuando los estudiantes le ven aplicación a lo que están aprendiendo, les causa mucho más interés que cuando solamente, pues, es la parte teórica, ¿no? Por eso algunos profesores me ha tocado escucharlos decir: "Es que mi materia es muy aburrida". O sea, es que mi materia, como es tan abstracta, pero siempre podemos llevar eso abstracto a algo concreto si conocemos muy bien nuestra materia, y entonces podemos acercar a los estudiantes a, a estos temas que pueden ser álgidos, pero si los llevamos a algo cercano a ellos, con situaciones del mundo real, seguramente les va a permitir tener pues mucha más claridad y por supuesto la evaluación pues va a ser mucho más concreta. Y bueno, el que la evaluación no sea un momento al final de un tiempo, que sea un proceso sistemático, por supuesto que también para el estudiante, pues le va a permitir darse cuenta de hacia dónde está caminando su propio proceso. Tienen más oportunidades para tomar decisiones, ¿no? Ahora, sabemos perfectamente que este nivel educativo en donde los chicos están justo en esta etapa del desarrollo, que es la adolescencia, pues tiene estos inconvenientes de las decisiones que toman, no siempre son las más acertadas, pero bueno, el que les podamos dar la opción de tomar la decisión en esta edad justo es lo que ellos buscan. Entonces, hacerle ver lo que está pasando y que ellos tomen la decisión y enfrenten la responsabilidad, pero ya les estamos anticipando, ya no es al final cuando les decimos, bueno, pues ya no hay algo que hacer, les vamos anticipando, pero les vamos anticipando con hechos y con algo muy concreto. Y bueno, esta forma de valorar estos resultados eh, tiene que buscar la forma o tiene que estar diseñado de tal manera que el estudiante vaya aprendiendo sobre la misma evaluación. Es decir, la evaluación tiene que ser el origen o tiene que ser un principio para que vaya aprendiendo. Entonces, estos ejercicios que hacíamos o hemos hecho muchas veces de revisar el examen, de revisar el ejercicio nuevamente, cuando dejamos un ejercicio y después lo revisamos con los estudiantes, es parte de estos procesos, que ellos se den cuenta de en dónde estuvo el error, cómo reconstruimos ese error, qué parte del proceso quedó incompleto y incidir en él. Pero entonces ellos ya pueden tomar decisiones y pueden asumir lo que está haciendo falta y poderlo reconstruir. Y bueno, aquí de manera también muy esquemática, lo que hablábamos del principio que ya les mostré directamente en el documento, y pues por eso nos habla de la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje, y nos decía al principio, ¿no? Tiene que estar vinculado con la secuencia didáctica, con la planeación, por supuesto, y cuando demos la retroalimentación, pues que sea una retroalimentación con argumentos claros, objetivos y que sea constructivo para el estudiante. Debemos alejar ese concepto de la evaluación como un castigo, de la evaluación como algo con lo que puedo castigarte o regañarte o no, o sea, la evaluación tiene que ser la forma en que te puedo guiar para que sigas aprendiendo y para que mejores. Y para que te des cuenta de en qué te equivocaste, porque bueno, la equivocación pues es parte del ser humano, ¿no? Entonces, justamente hacia allá es hacia donde vamos en este concepto de qué es evaluación. Entonces, bueno, ¿qué es evaluación? Centrándolo de esta manera. Bueno, pues la evaluación nos dice que hay que hacer ajustes, ¿no? Ajustes necesarios para llegar a estos resultados que tenemos planteados desde nuestra planeación, es decir, para lograr esos aprendizajes
o esas competencias que tenemos ya marcadas en nuestro programa. Y bueno, está centrada en el proceso, es decir, ya no es una evaluación al final del camino, durante todo el proceso. Y bueno, una característica de la evaluación en el nivel de educación media superior es que sea una evaluación auténtica, que bueno, es toda una teoría de esta evaluación, pero bueno, pues justamente encuadra muy bien con el enfoque formativo, donde nos dice que bueno, realmente se evalúe lo que el estudiante está logrando, que no sea solamente un aspecto memorístico y que esté relacionada con lo que el estudiante ha experimentado en las actividades cotidianas del aula. Entonces, bueno, sobre ese nivel y sobre ese concepto es el nivel media superior está centrado el concepto de evaluación. Y bueno, de ahí se desprenden una serie de tipos de evaluación. Entonces, las funciones de evaluación. ¿Para qué uso la evaluación? Por ahí en el chat ya leía yo que algunos de ustedes manejan estos conceptos. Entonces, la función de la evaluación, ¿en qué momentos realizo la evaluación? ¿Quiénes participan en la evaluación? Y los enfoques metodológicos. En el caso de las funciones, bueno, pues cuando queremos saber cómo viene nuestro estudiante, qué tanto conoce del tema, pues tenemos la evaluación diagnóstica. Una de las características de la evaluación diagnóstica es que no nos interesa lograr un número. Con una evaluación diagnóstica no vamos a tener o no deberíamos buscar una calificación, sino solo información. Entonces, aplicamos una evaluación diagnóstica, que puede ser con X instrumento, para saber qué tanto conoce nuestro alumno sobre algún tema. Que pueden ser 2 preguntas al inicio de la clase, o puede ser todo un ejercicio escrito, o un ensayo al inicio de alguna clase. En fin, el instrumento puede ser cualquiera de los instrumentos de evaluación que conocemos, pero la intención de la evaluación diagnóstica es conocer qué tanto mi estudiante sabe sobre este tema, porque eso me va a permitir poder unificar al grupo sobre lo que no conocen y entonces partir con un grupo que ya está más homogéneo sobre el tema y entonces seguir construyendo. Entonces, la función en este caso de la evaluación diagnóstica es identificar esos saberes previos y poder construir a partir de esto. Después tenemos la evaluación formativa, que aquí pues un poco el nombre, que además liga muy bien con el enfoque, nos dice que va a apoyarnos para trabajar la parte de lo que estamos aprendiendo, de estos nuevos contenidos, de estos nuevos aprendizajes, y entonces se va a formar esa nueva estructura cognitiva. Entonces, la evaluación formativa tendrá que centrarse en verificar, en confirmar que esto que estamos construyendo con nuestros alumnos se va realmente asimilando, ¿no? Que se va construyendo con ellos, que ellos lo van construyendo y lo pueden aplicar. Y entonces ahí es en donde utilizamos muy bien esto de la evaluación de acuerdo al contenido, si es conceptual, procedimental, actitudinal. Entonces ahí nos permite muy bien este tipo de evaluación. Y finalmente, bueno, la sumativa, que tiene más una cara hacia lo administrativo, ahora sí, hacia un número, hacia una letra, que identifiquen, que certifiquen, ¿no? Por eso ahí la suma, el total de lo que haya pasado en el proceso. Y esto nos permite, pues, dar, ¿no?
documentos, certificaciones, validaciones formales para pues acreditar o validar un curso, un nivel, en fin. Entonces, estas son las funciones que se tienen de la evaluación. Después tenemos los momentos, que bueno, están muy ligados, que puede ser inicial, continuo, ¿no? O final. Entonces, bueno, aquí es en el momento en el que se aplica. En el caso de los agentes evaluadores, es decir, ¿quién está realizando la evaluación? Y bueno, aquí tenemos este que pues es muy evidente, que es la autoevaluación. Pero la autoevaluación no es decirle al estudiante, ¿tú qué crees cuánto sacaste, no? Que hace algún tiempo cuando esto empezó, cuando este tipo de conceptos, pues que se autoevalúen, a ver, ¿tú cuánto sacaste? ¿Cuánto crees que sacaste? ¿Y por qué? ¿No? Se solía escuchar ese tipo de autoevaluación. La autoevaluación tenemos que también construirla, tenemos que llevar al estudiante a que tome conciencia de que se autoevalúe, pero con una línea, con indicadores también. A ver, lo que queríamos lograr en esta actividad era que tú resolvieras o que tú analizaras o que tú construyeras según lo que el aprendizaje nos fuera marcando y lograr este producto. Pensemos en algo muy concreto. Entonces, ahora sí, lo lograste con ayuda, no lo lograste. Damos estos indicadores y además damos el nivel de logro. Entonces, sí, ahora sí, nuestro propio alumno puede él decidir si lo logré o no lo logré, o necesité ayuda, o sigo construyendo, ¿no? Según sea el caso. Pero entonces esta autoevaluación no la podemos dejar al criterio del alumno. Tenemos que darle nosotros, que sabemos hacia dónde queríamos llegar, le tenemos que ir dando esas líneas de análisis de su propia valoración. Así que, bueno, pues esto justo es el enfoque desde la autoevaluación. En el caso de la coevaluación, pasa un poquito lo que es con la autoevaluación, que tiene que ver con, a ver, tú que estás viviendo el proceso, tú que te tocó resolver la página del libro y hacer la tarea y presentar ante el grupo, igual que tu compañero, a ver, ahora tú evalúa, tú que viviste ese proceso y que tuviste que hacer todas esas actividades, igual que tu compañero, evalúa a tu compañero. Tú cómo consideras que fue el esfuerzo de tu compañero, ¿no? Entonces, ahí la coevaluación cobra pues un peso importante porque ya no es alguien externo, pero tampoco es quien lo vivió, sino alguien que vivió el proceso y que pudo observar de cerca cómo la otra persona trabajó en su propio proceso. Entonces, la coevaluación, que es con algún compañero con quien está viviendo el proceso, que también les tenemos que dar estos indicadores de logro, bueno, pues justo ahí les permitimos que también ellos se den cuenta de que ellos llegan a ciertos niveles y sus compañeros pues también, ¿no? Y la heteroevaluación, que aquí viene esta parte de el experto, el que ya pasó por el proceso, el que tiene pues el conocimiento validado además, eh, y que bueno, puede orientar, ¿no? Con la autoridad de alguien que conoce el tema. Y por eso es la parte del experto, que en este caso los docentes que tienen pues toda la experiencia en la docencia, pero además son especialistas en el área, ¿no? Como son los profesores de bachillerato. Son especialistas en el área que imparten, pues por supuesto una heteroevaluación que puede definir si la fórmula fue resuelta adecuadamente, si el ejercicio, si la práctica,
En fin, y además orientarlos, por qué sí fue resuelta correctamente o no fue de esa manera. Y en el caso de los enfoques, bueno, pues tenemos estos que también seguramente ya algunos de ustedes los conocen, cualitativa, ¿no? En cantidad, cuantitativa, en calidad, y esta que, bueno, pues de pronto en el día a día la usamos de manera más común, más cotidianamente, que es la cual y cuantitativa. O sea, sí tomamos en cuenta la cantidad, el número que a veces tenemos que aterrizar, porque bueno, pues tenemos finalmente esta parte de la evaluación sumativa, porque tenemos que aterrizarlo en un número, en una letra, ya para llevarlo a lo administrativo, pero pues no dejamos de lado la parte cualitativa del estudiante, de qué tanto esfuerzo tuvo en esto, que con qué circunstancias se enfrentó. Ahorita más que nunca estamos valorando esta parte cualitativa, qué está pasando con nuestros estudiantes, quiénes sí se pueden conectar, quiénes no, quiénes tienen circunstancias muy adversas en casa para poder seguir estudiando. Y bueno, la parte cuantitativa, que es la de los números, bueno, pues, por supuesto no la podemos dejar de lado, pero en este momento, en estas circunstancias, las autoridades de CEP lo han reiterado. Recién salió uno de los acuerdos donde dicen, bueno, sí los vamos a evaluar, pero si tenemos realmente con qué evaluarlos. Si no tenemos con qué evaluarlos, notifiquémoslo así. No tengo con qué evaluarlo porque pues no hay circunstancias para evaluar. Entonces, bueno, ahorita la evaluación está eh, con estas circunstancias, ¿no? Que además, pues les mandamos una evaluación y resuélvanla, pero bueno, pues las circunstancias de resuélvanla pueden no ser siempre las más adecuadas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a esta parte. Hasta aquí, voy a abrir un momentito el chat. Hasta aquí en esta parte de la parte teórica que, que trabajamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? María Lorena dice que todo muy bien, muy claro. Muchas Mauricio gracias. dice que todo bien. Guadalupe dice no, ha sido bastante clara la información. Y bueno, Ok, hasta el momento. Dice Victoria, ninguna, gracias. José Espejel, todo perfecto. José David, hasta el momento, todo bien, gracias. Todo bien. ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a entrar a esta parte que pues implica ya las técnicas e instrumentos de evaluación. Y bueno, aquí la idea es que se lleven ustedes pues una serie de técnicas, de estrategias que les puedan ayudar pues para saber cuáles puedo utilizar en cuáles circunstancias, ¿no? Porque no todas podemos usarlas para todos los momentos, pero bueno, pues en algún momento alguna nos puede ser de utilidad. Entonces, eh, es importante que pudiéramos tenerlos en cuenta. Entonces, bueno, pues tenemos técnicas por un lado e instrumentos. Entonces, las técnicas son estos procedimientos que nos permiten obtener información de los estudiantes. O sea, abarcamos como de manera ya muy general las técnicas. Cualquier técnica nos debe permitir obtener información de los aprendizajes de nuestros alumnos. Y los instrumentos, que ya es ese documento o ese ejercicio o ese folder donde voy a recopilar algún tipo de documento, puede ser, que es ya el instrumento, pues son ya las herramientas que aquí nos permite tanto a docentes como a alumnos tener información sobre un proceso en particular. Y bueno, por supuesto,
de algún tema, enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a avanzar y, bueno, esto también es muy importante, por eso lo ponemos aquí resaltado, que deben tener ustedes, y más ahora, muy en cuenta qué está pasando con los alumnos para poder adaptar estos instrumentos, ¿no? Simplemente ahora, bueno, pues hay que hacerlos en línea. Entonces, ¿qué instrumento, ya qué herramientas hay para hacer exámenes en línea? Que bueno, hay muchísimos. ¿Cómo los uso? Y bueno, pues adaptarnos para poder hacer que estos instrumentos finalmente nos ayuden al proceso de aprendizaje. Entonces, eso es algo muy importante que se puedan adaptar. Entonces, bueno, aquí les comparto esta tabla. Por supuesto, esta tabla está pensada pues, para cualquier nivel educativo. Con esto quiero decirles que no todas pueden quedar para el nivel de bachillerato. Por ejemplo, de cuaderno de los alumnos, bueno, pues ya a nivel de bachillerato no necesariamente revisamos el cuaderno de los alumnos, pero bueno, pues sí es una técnica para evaluar el desempeño, ¿no? El instrumento será el cuaderno. Pero tenemos que además a mí me pareció interesante la tabla porque aquí ya nos va dando una guía que como decía en el cuadro anterior, cada una se puede adaptar, pero nos da una guía de qué tipo de aprendizaje se pueden evaluar. Entonces, bueno, para evaluar conocimientos, y nos da esta lista, para evaluar habilidades o para evaluar actitudes y valores. Entonces, la guía de observación. Esta guía de observación a nivel bachillerato me ha tocado observar que la utilizan, por ejemplo, en los laboratorios, los maestros de ciencias, pues para ver cómo se desempeña el estudiante. Entonces van tomando sus notas en una guía de observación de cómo se van desempeñando los estudiantes y bueno, pues con ciertas notas. Ahora vamos a ver cada uno. El registro anecdótico, dependiendo de las asignaturas, de pronto en las áreas de psicología, por ejemplo, que tienen que tomar algo como una bitácora para saber cómo fue el proceso de un diagnóstico. Entonces, bueno, de registro anecdótico se puede adaptar muy bien. El diario de clases más cercano a la educación básica, donde pues se va haciendo este recuento de lo que hacen los chicos. No me ha tocado verlo a nivel bachillerato, pero bueno, pues se puede considerar, no lo sé, si alguno de ustedes lo pudiera considerar. Igual el diario de trabajo. La escala de actitudes, me ha tocado verlo, pero más cuando quieren manejar una situación conflictiva en grupos. Y bueno, generalmente el orientador, el psicólogo educativo, ¿no? Sobre esa línea. Y bueno, estas por supuesto son técnicas de observación, qué está pasando y de manera observable, que yo pueda darme cuenta de lo que está pasando y tomo nota, ¿no? Entonces, estas son las técnicas de observación y los instrumentos que en esta matriz nos comparten. Luego están las de desempeño, o sea, el qué hace el estudiante, cómo lo resuelve. Y aquí tenemos preguntas sobre el procedimiento, que estas preguntas pueden ser orales, pueden ser escritas, pueden ser estos momentos cuando los pasamos bueno, ahora les compartimos el poder compartir pantalla y ellos nos explican. Iba a decir pasamos al pizarrón y me dio nostalgia. Pero bueno, cuando les pedimos que compartan pantalla y ellos nos explican. Que les mencionaba del cuaderno, a lo mejor ahora ya no un cuaderno, pero sí un ejercicio, o cuando resuelven un libro, o un ejercicio y lo pueden mostrar. Y después tenemos organizadores gráficos, mapa mental, mapa conceptual, cuadros de doble entrada, etcétera, ¿no? Que le permiten al estudiante organizar su pensamiento. Después el portafolio de evidencias, que bueno, ya es de las técnicas de análisis de desempeño,
cómo se ha ido desempeñando, ¿no? Esto sobre todo cuando vamos haciendo algún producto y podemos tener la evidencia del proceso de la creación del producto. Estos son muy valiosos si van a entregarnos un ensayo y entonces cómo se ha ido desarrollando el ensayo, pues tener en el portafolio, que bueno, puede ser virtual, puede ser ahora mismo virtual, si estuviéramos en otra época físico, cómo fue esta evolución del proceso. La rúbrica, bueno, que por supuesto nos ayuda a darnos cuenta en qué nivel del desarrollo, del desempeño está nuestro alumno, porque la misma rúbrica nos da los niveles de desempeño, la lista de cotejo, cuando queremos, en lugar de tener el nivel de desempeño, simplemente analizar si se logró el desempeño o no se logró, que es la gran diferencia con la rúbrica, y luego las técnicas de interrogatorio, que puede ser un debate, un ensayo, igual textuales o orales, como pruebas escritas también, como pueden ser orales o escritas. Y bueno, pues aquí ya la parte de los tipos de aprendizaje que se pueden evaluar. Entonces, bueno, pues estas técnicas pues tienen ciertas particularidades. Voy a mencionar algunas de ellas. En el caso de las de observación, de estas técnicas de observación, pues hay que saber, o sea, hay que tener una guía preparada antes de ir a observar. O sea, no se trata de observar y algo que yo vea lo anote, sino tener una guía de observación. Es decir, de qué quiero darme cuenta. Entonces, yo tengo que anotar qué es lo que voy a observar. Tiene que ser sistemática. Cuando se da la observación sistemática, bueno, pues es más como una información cotidiana, y hay que redactar aquí, hay que describir muy bien. Cuando es sistemática, pues hay que redactar mucho de qué sucedió en este caso, ¿no? Cómo fue dándose la situación. En el caso de la sistemática, pues por supuesto hay que llevar una lista, una guía. Aquí hay un ejemplo, qué competencia, qué aprendizaje, qué aspectos voy a observar y el registro de las observaciones. Es un ejemplo. En el caso del registro anecdótico, aquí está otro de los ejemplos que se va describiendo y aquí el punto valioso es cómo interpreto lo que se observó en este registro anecdótico para que, bueno, pues se tenga no solamente qué pasó, sino cómo interpretamos esto que sucedió, que son los hechos o sucesos o situaciones que se fueron dando. En el caso del diario de clase, bueno, les decía yo, esto es más cercano a educación básico. Bueno, pues se van registrando las situaciones de la clase cada día y bueno, pues se van comentando sobre eso que sucedió en el día. Aquí, por ejemplo, algunas guías, algunas sugerencias que aprendí hoy, que me gustó, que fue lo más difícil, que me falta por aprender, ¿no? Algunas opciones. Sobre el análisis de desempeño, que es un elemento que pues lo tenemos en todos los niveles educativos. Aquí se necesita que el estudiante realice, porque pues vamos a analizar su desempeño, entonces que demuestre su aprendizaje en una situación. Entonces, pues aquí les podemos evaluar desde muchas circunstancias, desde que resuelven su libro, desde que resuelven el ejercicio que les estamos planteando, desde que resuelven la tarea que dejamos, y bueno, pues tenemos una serie de instrumentos que nos permiten evaluar, ¿no? Aquí ya habíamos mencionado algunos. En el caso del portafolio, pues es justo recolectar todas estas evidencias, tienen un cierto proceso los portafolios y estas evidencias se van haciendo, se van analizando, no nada más es guardarlas, sino analizar cómo inició el proceso de este portafolio y cómo se va terminando el producto de ese portafolio. Algo importante, y bueno, que es también importante mencionar,
en el material de Macmillan Profesional, este es un ejemplo de Praxis, que es uno de nuestros materiales, pues ya se entrega una serie de fichas. Una de estas fichas es tal cual la explicación de lo que son las rúbricas, de cómo se organizan, y bueno, les comparto esto porque, bueno, aquellos maestros que lleven el material de Praxis, recuerden que dentro de la app tienen estas rúbricas y, perdón, tienen estas fichas. Aquí dice ficha 13. Si en el libro que ustedes llevan no tienen la ficha 13, pónganse de acuerdo con los maestros de las otras asignaturas para que se compartan las fichas, porque son fichas muy valiosas. La ficha 13, que está en la app, que ahorita vamos a ver rápidamente dónde está la app y cómo entrar a la app, justamente tiene esta, que es la explicación completa de lo que son las rúbricas, y aquí cómo se organiza una rúbrica punto a punto para que lo puedan ustedes realizar. Pero bueno, aquí les explico rápidamente cómo es una rúbrica. Para elaborar una rúbrica, bueno, pues primero tenemos que tener el aprendizaje esperado o la competencia a lograr. Muy clara, muy definida. Y eso lo tenemos sin problema en el programa, ¿no? Desde el programa lo tenemos resuelto. Y después, bueno, pues vamos realizando lo más sencillo para elaborar es que este aprendizaje esperado que tenemos lo hagamos, lo segmentemos en las diferentes criterios que le pide al estudiante lograr. Generalmente un aprendizaje esperado nos dice qué va a lograr, cómo lo va a lograr y en qué contexto lo va a lograr. En la competencia, pues también nos describe lo que va a lograr, qué competencia va a lograr y cómo la va a desarrollar. Entonces, cuando analizamos ese aprendizaje, lo podemos desagregar para que quede la descripción más alta. En este caso, conoce las funciones y las características de los textos literarios, recreativos, populares, y distingue la diferencia entre los textos populares y literarios. Muestra respeto, aquí está la parte actitudinal, por la interculturalidad. Entonces, aquí ponemos el descriptor completo, es decir, el logro más alto, y luego pues vamos segmentando para poner los criterios más bajos. Acuérdense, el que está siempre hacia la izquierda es el criterio más bajo. Entonces, aquí conoce las funciones y características de los textos literarios recreativos y populares. Y no logra o no se hace evidente que muestra respeto por la interculturalidad. En el segundo nivel, conoce los textos literarios, distingue las diferencias y sí muestra el respeto, pero no distingue, pero no conoce las funciones, solo conoce los textos. Y aquí solamente conoce diversos textos literarios y sí respeta la interculturalidad. Entonces, fíjense cómo va creciendo hacia la derecha. En el último nivel de logro nos da el logro completo, que por supuesto equivale al aprendizaje esperado. Es decir, aquí logró el aprendizaje esperado. Y en estos intermedios todavía está en construcción. Algo que es muy importante es que en una rúbrica debemos considerar que está en construcción. No que no lo logró o que está mal o que llegó al 2 y entonces saca tal calificación. No, no, está en construcción. Entonces, esto es muy importante. Entonces, de esta manera podemos ir construyendo los indicadores de nuestra rúbrica. Y bueno, aquí yo les decía que tuvieran a mano lápiz y papel para poder ir construyendo su rúbrica. Vamos a hacer aquí en este ejemplo para que ustedes puedan hacerlo directamente. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos indicadores. Fíjense en el aprendizaje esperado, para que ustedes lo puedan poner en práctica. Dice, conoce las funciones y características de los textos literarios, que es el que acabamos de ver,
recreativos populares y distingue las diferencias entre los textos populares y los literarios. El propósito es elaborar un texto recreativo relacionado con la vida cotidiana, en equipo de 3 integrantes y compartirlo en una sesión en línea. Y entonces aquí ya tenemos los indicadores, es decir, ya tenemos a dónde queremos llegar. Es decir, este indicador que se vuelve el criterio, lo podemos poner en el número 4 porque es justamente al que queremos llegar. Y de ahí vamos a ir segmentando para poder hacer el criterio 3, el 2 y el 1. Vamos a hacer muy rápido un ejercicio, vamos a abrir el chat y con el primero, solamente nos vamos a dedicar al primero. Se integra el equipo de 3 integrantes. Entonces, aquí en el indicador número 4, en el nivel de logro número 4, tenemos el indicador, se integra el equipo de integrantes de 3 integrantes. Entonces, se integró el equipo de 3 integrantes. ¿Cómo pondríamos el 3? A ver, les abro el chat y anoten, por favor, cómo redactarían ustedes el número 3. El nivel de logro número 3. Respetar las opiniones y comentarios sus compañeros. Ay, perdón, Viri. No, está bien, está bien. Carol Janet dice, se integra en equipo. Elizabeth acepta participar en equipo, pero no se integra. Miguel Ángel mediante se integró. Jorge logró integrarse en equipo y aportó ideas para el trabajo. Carla, todos los participantes aportan ideas y se respetan. Marta, el equipo se conforma con más de o menos de 3 estudiantes. Exactamente, ahí Marta nos da justamente, porque la indicación es que sean 3 integrantes. En el indicador es 3 integrantes. El logro será que lo logren con 3 integrantes. Acuérdense que ahí también estamos evaluando la negociación que ellos tienen. Si en el nivel de logro número 3 les tendremos que poner justo lo que nos ponía aquí Marta, se conforma con más de o menos de. Y en el 1 podríamos poner que no se integró el equipo. O sea, ese criterio no lo lograron. Estos alumnos que nos dicen, yo voy a trabajar solo. Y está bien, ¿no? Podemos respetar eso porque tenemos que respetar a nuestros alumnos, ¿no? Pero no logró ese criterio porque no se lleva bien con los alumnos, porque no le gusta trabajar con X compañero, etcétera. El criterio era el número 1, se integra el equipo de 3 integrantes. Entonces, los que lograron integrar su equipo con 3 integrantes lograron el criterio. Los que lo hicieron con más de 3 o menos de 3, pues están en el nivel 3. Los que no formaron equipos están en el nivel 1. Y en el nivel 2 tendríamos que poner un poco cercano a lo que nos compartió Marta, pues que no, que integraron con dos integrantes, por ejemplo, ¿no? Que es totalmente diferente a lo que se pidió. Si hiciéramos ejercicio con, por ejemplo, el número 7, establece la diferencia entre diferentes tipos de textos recreativos. Ese es el indicador, el criterio. Por eso tenemos indicador, criterio. Se convierte en el criterio, lo que vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Que establezca las diferencias. Es decir, que nos pueda decir, este es un texto recreativo de este tipo y de este tipo. Y entonces, en el número 4, pues pondremos esto y de esa manera podemos ir
haciendo las adecuaciones para que sea en el 3 menos, en el 2 mucho menos y en el 1 pues que no lo logró. Y así vamos elaborando una rúbrica. Entonces, bueno, no sé si haya algún otro comentario. Dice Victoria Gómez, reconoce las diferencias de los textos literarios y las características que los definen. Exactamente. Por ejemplo, ahí ya nos pone ella este criterio y bueno, pues de ahí ya tendríamos que hacer la adaptación para cada uno de los niveles del logro. Acuérdense, en la primera columna tenemos el criterio y en las columnas de la derecha, en la última columna es el logro completo del criterio y luego va disminuyendo el logro. Entonces, bueno, pues de esa manera podemos diseñar nuestra rúbrica. Es muy importante hacerla lo más objetiva posible, es decir, lo más descriptiva, que no quede al criterio, sino que describa muy bien. Lo hizo de 2 integrantes o de 5 integrantes, lo hizo de un integrante, no hizo equipo, es decir, muy, muy claro para que no se preste justo a interpretaciones. Entonces, bueno, pues de esta manera la parte de la rúbrica. Luego tenemos la lista de cotejo, que bueno, pues el gran diferenciador, y también tenemos la ficha número 11 para quienes sean usuarios de Praxis. En la ficha número 11 que tienen ustedes en su app, pues la van a poder encontrar. Y la lista de cotejo, bueno, pues lo que nos permite es justamente definir si logró o no logró. Aquí no hay nivel de logro. Aquí simplemente describe si logra o no logra ese proceso o ese pues indicador. Entonces, conoce las funciones de los textos literarios recreativos populares, si los conoce o no los conoce. Entonces, ahí nosotros cuando los vemos trabajando o cuando nos entrega la tarea o cuando resuelve el ejercicio del libro, pues yo reviso cómo lo resolvió y entonces yo ya puedo llenar mi lista de cotejo si conoce o no lo conoce, establece las diferencias, no estableció, pues no la estableció, promueve la perspectiva de así lo conoce o sí la promueve y de esa manera trabajar con una lista de cotejo. Solamente indicadores y la lista de cotejo, a diferencia de la rúbrica, no tiene niveles, solo si lo logra o no lo logra. Y también tenemos escala estimativa en el caso de las fichas que se encuentran en la app. La ficha 10 es las escalas estimativas. Y bueno, pues aquí también nos va dando una serie de niveles para saber justamente qué tanto se puede llegar a un nivel más alto de logro o no. Entonces, aquí igual, se integra el equipo de 3 estudiantes y bueno, pues con esta escala lo hizo excelentemente, lo hizo muy bien, lo hizo bien o lo hizo regular. Es una escala estimativa. La escala, por supuesto, la establecen ustedes y pues nos va dando estos diferentes niveles. Aquí no nos describe cómo lo hizo, únicamente nos dice la escala, a qué nivel de esta escala lo llevó. Por eso también es la gran diferencia con las rúbricas. Las rúbricas siempre nos van a describir el nivel de logro. Y bueno, pues con eso, pues damos los diferentes, toda esta gama de tanto técnicas como instrumentos de evaluación, que bueno, además son de los que más podemos utilizar y como ven, podemos utilizarlos en cualquier momento. Yo no necesito terminar un proceso, es decir, no necesito terminar un tema para poder hacer una escala estimativa o una rúbrica o una lista de cotejo. Entonces, en algún momento del proceso lo puedo hacer y tener las evidencias de cómo ha ido logrando mi alumno este logro, este aprendizaje que estamos explicando. Y bueno, el diseño de indicadores, aquí algo que nos interesa
que cuando ustedes estén diseñando estos indicadores tomen en cuenta. El diseño de un indicador, es decir, de lo que va a lograr mi alumno, por supuesto está completamente ligado al aprendizaje o a la competencia, según sea el caso, y como la competencia o el aprendizaje, pues tiene un verbo operativo. Este verbo es lo que nos dice qué es lo que va a lograr el estudiante. Este verbo pues tiene que ser observable en el caso ya del indicador, porque de pronto los aprendizajes o las competencias, al ser tan descriptivas, pueden ser muy abiertas, no nos da ya el procedimiento preciso que va a llevar a cabo el estudiante. Pero en un indicador sí lo tenemos que llevar a que sea observable, cuantificable y ejecutable, que podamos ver que lo haga nuestro estudiante. Si en nuestro verbo operativo es pensará, pues va a ser muy complicado que podamos observar que nuestro alumno está pensando o cuantificar que está pensando o ejecutar cómo nos damos cuenta que está pensando. Entonces, el verbo operativo es muy importante. Hay que tomar en cuenta las diferentes taxonomías. Hay muchas taxonomías que nos permiten ver que ya están organizadas, incluso a qué nivel de proceso cognitivo queremos llegar, y ya existen esas tablas. Entonces, hay que definir el contenido, qué tema o materia, sobre qué vamos a evaluar, el nivel de exigencia. Este verbo operativo, bueno, va a resolver, pero ¿a qué nivel? O sea, va a resolver esta operación sin llevarlo a la máxima expresión o solo hasta este nivel. Esto es importante definirlo también. Y dónde o en qué se espera que suceda esto que va a resolver el estudiante, en su libro, en su cuaderno, y bueno, en la práctica va a ser en el laboratorio, va a ser, en fin, ¿no? Bueno, ahorita en estas circunstancias no se da eso, pero pensemos en qué circunstancia, justo en esta circunstancia, en qué contexto va a suceder, qué tan exigente o qué tanta exigencia puedo pedir. Entonces, el diseño de indicador tendría que considerar estas cuatro variables. Y bueno, tenemos los elementos básicos, que aquí los tenemos en esta tabla. El verbo, el contenido y la circunstancia. Entonces, buscan, ese es el verbo, información, aquí tengo el contenido, y la circunstancia en diferentes fuentes, así, muy concreto. Entonces, yo puedo observar que están buscando, yo puedo darme cuenta cuando me entreguen el producto que lo que buscaron es información y que fue de diferentes fuentes. Expresan, aquí, bueno, habría que aclarar cómo la expresan, escrito, oral, etcétera, sus ideas con claridad y fluidez. Bueno, aquí también ya nos da un poco de orientación. Respetan el contenido, las opiniones de los demás, circunstancia al participar en el equipo. Es decir, estos tres elementos los debemos tener muy claros en un indicador para que sea también para nosotros muy fácil poderlos evaluar, ¿no? De otra manera, pues nos perdemos, ¿no? Piensan que los demás trabajan en equipo. Pues ahí cómo me doy cuenta que están pensando, cómo evalúo el que están pensando. Y tenemos ese pensamiento, porque por supuesto que hay procesos de pensamiento, pero los tenemos que aterrizar en algo concreto. Y bueno, ¿cómo verificamos que esos indicadores sí se están logrando? Pues justamente hay indicadores de proceso y de producto. Por eso les decía, tenemos que ubicar muy bien el contenido cuando es conceptual, procedimental o actitudinal. Este indicador abarca aspectos conceptuales, procedimentales o actitudinales, contemplan los aprendizajes, o sea, al final este indicador me está ayudando para darme cuenta que logré el aprendizaje esperado, o resulta que hicimos todo un proceso para el aprendizaje esperado, pero ahora estoy evaluando la ortografía, pero el tema era los textos, ¿no? Como el ejemplo que hemos estado analizando. Entonces, no podemos perdernos, ¿no? De pronto nos perdemos y resulta que el peso mayor al trabajo le di a la ortografía.
pero ese no era mi aprendizaje. No quiere decir que no evaluemos también o no cuidemos esa parte, pero no era el aprendizaje que yo estaba trabajando. Entonces, no podemos perdernos ahí. ¿Son suficientes para el cumplimiento del propósito? Entonces, estas preguntas las hacemos a nuestro indicador para verificar que efectivamente lo estemos logrando. Y bueno, pues ya vieron que es todo un tema esto de hacer un indicador. Y bueno, pues en Macmillan Profesional lo que hemos buscado pues es apoyarles. Siempre hemos estado buscando apoyarles y aquí en pantalla tienen ahora pues algo que es justamente, yo les hablaba de una aplicación. Aquí este es el espacio para la aplicación. Ahorita en un momentito se los pongo en el chat para que puedan ustedes acceder a este espacio de la aplicación. Todos nuestros usuarios tienen acceso directo. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos tenemos que registrar. Entramos a registro, nos va a pedir un correo electrónico, una contraseña y aceptar los términos y condiciones. Al darle aceptar, nos va a dar el acceso a siguiente. Y nos va a llegar un correo electrónico a ese correo. Es importante usar un correo real. Nos va a llegar una clave, un número, y cuando dice verificar, de ahí nos va a llevar con un enlace a verificar. Aquí ponemos el código que nos llegó al correo electrónico. Este es un registro como cualquier registro de cualquier aplicación. Y aquí ya nos pide el nombre y el apellido, el CCT del colegio en el que estamos. Y bueno, pues aquí ya nos va a aparecer, si está en nuestro banco de colegios usuarios, la escuela seleccionada, el subsistema. Aquí podemos acceder y pues le damos finalizar nuestro registro. Y de ahí podemos acceder a los materiales de las diferentes series que tenemos para DGB, para UNAM, para DGETI, o algunos materiales como los materiales de ortografía que también tenemos. Y bueno, pues una vez que se pueden seleccionar, hasta 3 libros tienen acceso para seleccionar. Entonces, con eso ya tenemos acceso a nuestra aplicación. Y una vez que entramos a estos libros, a cualquiera de estos libros, entonces dentro del libro tenemos acceso al centro de evaluación. Entonces nos remite, ese libro de la app nos remite a este espacio que es el centro de evaluación. Y aquí en el centro de evaluación lo que podemos tener ya como resuelto, pues es justamente crear evaluaciones. Aquí vamos a hacer un ejercicio, vamos a crear una evaluación, vamos a poner como nombre de nuestra evaluación un primer parcial, vamos a pensar que estuviéramos todavía en septiembre, un grupo A, y bueno, aquí si quisiéramos darle alguna característica especial. Le damos guardar, nos dice que está lista nuestra evaluación, y con eso tenemos un primer parcial. Aquí podemos editarlo, aquí podríamos borrarlo, y aquí podemos editar las preguntas de ese primer parcial que hicimos. Aquí tenemos 70 reactivos disponibles de esta evaluación, y bueno, pues aquí los vamos a poder ver. Podría yo seguir página por página hasta revisar los 70 reactivos que tenemos. Lo que nos permite aquí este centro de evaluación es que ya están elaborados estos reactivos, ya están elaborados, ya están con una opción, un ejercicio de opción múltiple, que no necesariamente son solo seleccionar un inciso. También hay actividades donde pues ellos tienen que leer, que analizar, y por ejemplo aquí es una combinación de columnas, ¿no? ¿Cuál columna se relaciona con cuál?
y bueno, pues se va haciendo. Igual aquí, ¿cuál es la opción del orden? Pues aquí también nos da estas opciones. Lo interesante de esto es que, bueno, pues podemos seleccionar tantos reactivos como consideremos. Aquí yo voy a seleccionar 3 reactivos y los voy a agregar a mi evaluación. Con esto ya los tengo agregados. Pero además tenemos la opción de crear nuevos reactivos. Bueno, aquí teníamos algunos reactivos que a nivel de lenguaje de programación que estábamos analizando, teníamos estos reactivos. Pero bueno, podemos crear un reactivo, ¿no? Los que no manejamos esto de los programas de lenguaje de programación, bueno, pues aquí ponemos nuestra pregunta y le damos siguiente, agregamos un listado de respuesta, aquí le ponemos respuesta 1, le damos agregar, queremos poner otra respuesta, le ponemos respuesta 2, tenemos otra respuesta para que tengamos una tercera respuesta, para que sean 3 incisos por lo menos, respuesta 3 y le damos guardar. Aquí nos faltó, ok, nos vamos a regresar a editar nuestro reactivo y porque, fíjense, nos faltó decidir cuál es nuestra respuesta correcta. Aquí nos da el cuadrito donde nos dice, bueno, vamos a hacer nuestra respuesta correcta. Vamos a asignar como respuesta correcta nuestra respuesta 2. Ahora sí le damos guardar y entonces ya tenemos un reactivo que nosotros creamos. Y bueno, en este reactivo pues podemos agregar imágenes, podemos, pues la pregunta que nosotros decidamos y podemos poner la opción de respuesta que nosotros queramos. Seleccionamos nuestro reactivo y lo agregamos a nuestra evaluación. Y entonces tenemos nuestra evaluación que hemos estado creando. Y bueno, aquí ya teníamos anteriormente algunas otras reactivos seleccionados en una práctica anterior. Y bueno, pues ya tenemos aquí todos estos reactivos que habíamos seleccionado. Estoy localizando, aquí está nuestra pregunta que habíamos creado, pregunta, aquí está nuestra respuesta correcta, que es la número 2. Y lo que vamos a hacer ahora, pensando que este sea nuestra evaluación, nuestro ejercicio de evaluación, que este puede ser un ejercicio para tarea, puede ser un ejercicio como guía de estudio, puede ser realmente una evaluación. Pues ahora lo que quiero es, con estas situaciones de pandemia, bueno, pues quiero crear estos códigos que se crean aquí dándole una cantidad. Pensemos que quiero crear 25 códigos. Se generan 25 códigos, uno para cada uno de mis estudiantes. Y les voy a ir mandando ya sea por correo electrónico, si yo le doy clic aquí, yo le voy a pedir que por el correo del Outlook, aquí les muestro que me va a dar la opción del correo de Outlook. Le voy a dar a aceptar y los voy a llevar a la pantalla que me genera aquí en automático. Y aquí me dice, estimado alumno, realiza tu evaluación, ingresa a esta liga y el código de tu evaluación es esta. El alumno lo que tiene que hacer es copiar este código para esta evaluación. Y por supuesto yo aquí pongo el correo de mi alumno, le doy enviar y con esto, pues mi alumno ya le va a llegar su evaluación. Esa es una forma de enviárselo a mi alumno. Y la otra forma, que es muy amigable también para los alumnos, es enviársela por WhatsApp. Y aquí lo único que tengo que hacer es, les comparto la pantalla para que vean, es descargar la aplicación de WhatsApp en mi equipo de cómputo. Aquí, por ejemplo, me dice, pues tengo todos estos que son mis alumnos, pues le vamos a mandar a mi alumno Oscar, igual el mismo mensaje, y aquí me dice, estimado alumno, para realizar tu evaluación,
ingresa a este EduTIC con este código y con eso mi alumno va a poder ingresar. Ahora me voy a ir para que ustedes vean cómo le llega al alumno. Al darle aquí clic, ahora los llevo a esta parte. Y aquí me dice que copie el código. Entonces, yo aquí copio el código y me permite acceder. Esto lo pueden hacer los estudiantes desde su celular, ¿eh? Yo lo estoy haciendo aquí en el equipo, pues para que lo puedan ver ustedes, pero aquí me da, lo pueden hacer desde el celular. Aquí, por supuesto, me da para poner el nombre, el apellido y me dice iniciar. Les da un video tutorial para que ellos puedan hacerlo, para que puedan ver cómo se hace y me va a permitir contestar, bueno, no voy a contestar las 31 preguntas, pero pues conforme vaya contestando el estudiante, pues va a resolver aquí estas opciones de pregunta y me voy a regresar al espacio del centro de evaluación. Cuando este alumno termine de contestar, aquí me va a aparecer su nombre porque me va a enviar el examen, el ejercicio, y finalmente yo ya voy a tener aquí el resultado y el nombre de mi estudiante. Entonces, bueno, pues de esa manera tenemos estas posibilidades en el Centro de Evaluación Digital que todos los usuarios de nuestros materiales pues tienen como parte de los recursos de Macmillan Profesional. Y ahora sí, abrimos el chat por si tenemos alguna pregunta, algún otro comentario. Y bueno, pues ya vieron que es súper sencillo mandar una evaluación para nuestros alumnos, que lo pueden hacer ahora en el WhatsApp, que a ellos les encanta trabajar desde su equipo celular. Bueno, pues ahí lo tienen. Y como les digo, no necesariamente tiene que ser un examen, puede ser un ejercicio. Podemos mandar 2 o 3 ejercicios a la semana, al día, y poder trabajar con ellos. Aquí les pongo en pantalla, bueno, algunos de los características de este generador de examen mientras llegan sus comentarios. Dice Jenny Fernández, excelente información, gracias. Suriday dice, ¿Macmillan está abierto a para todas las instituciones educativas? Sí, Macmillan Profesional trabaja con los sistemas de DGB, de UNAM y de DGETI. Y tenemos materiales, por ejemplo, para ortografía, que no está ligado a ningún subsistema. Y bueno, ahorita les pongo yo en el chat en donde pueden contactar a nuestro equipo de ventas para que se pongan en contacto con ellos y pues puedan tener información ya de primera mano. Dice Sergio Vidal, ¿los exámenes son diferentes para cada alumno? Sí, por supuesto, el examen, usted decide las preguntas como lo fuimos haciendo, pero a cada alumno le va a llegar un orden diferente de preguntas y un orden diferente de respuestas. Es decir, si su alumno quiere decirle al otro alumno, en la 3 es la B y en la 4 es la C, les va a llegar preguntas en orden diferente y respuestas en orden diferente. Susana Guillermina dice, muchas gracias por la información, excelente. Jenny, muy útil. El generador de actividades. Elsa, gracias, excelente información para usar como herramienta adicional. María Angélica dice, es aleatorio. Bien. También la profesora Linda dice que el libro de ortografía le interesa, pero ella es de secundaria. Bueno, para secundaria tenemos otros materiales, pero con el otro sello hermano que es Ediciones Castillomis, que es el libro de Punto y Aparte se llama. Y bueno, ahí le tendría yo que dar otra dirección electrónica, pero con gusto ahorita la buscamos, no se preocupe. Dice Rosa Hernández, buenas tardes, disculpe, yo no utilizo el material, pero los otros niveles sí lo utilizan de la editorial. ¿Puedo accesar a este material? Tendríamos que checarlo con su representante, maestra. Les puse en el chat el representante, bueno, el acceso para que puedan conocer
los eventos que vamos a tener y también a los representantes. Dice Linda Ivonne, muchas gracias. Alexis Cano, tuve algunas fallas con mi conexión, pero es muy buena información, gracias. Juan Francisco dice, muy buena la información que nos ha compartido. María Angélica, muchas gracias, todo muy claro. También Erika Castro dice, agradeciendo de antemano su exposición, muy entendible, práctico, pero si tengo dificultades con alumnos con capacidades especiales, ¿cómo puedo evaluarlos? Ya que las actividades no son aptas para ellos. Sí, bueno, la situación con estudiantes especiales, pues justo tienen, bueno, debiéramos tener evaluaciones especiales. En el caso de Macmillan Profesional, bueno, pues estamos centrados con estudiantes regulares, maestra, pero sí le recomiendo que hay mucho material para trabajar con estudiantes con capacidades diferentes. En el caso de nuestra editorial, no estamos centrados en esa área, pero sí hay diferentes opciones. Yo le sugiero que busque alguna otra opción, porque sí se requiere son situaciones particulares, porque cada una de las circunstancias de estos chicos, pues son justamente muy particulares. Eh, Así que, bueno, se tiene un tipo de evaluación muy, muy especial. Pero sí, en Macmillan no estamos centrados en esto. Ok, dice la profesora Victoria Gómez, ¿se puede diseñar 2 o 3 evaluaciones diferentes del mismo tema y direccionarlos a diferentes alumnos? Definitivamente está como por grupos. Sí, el diseño de cada evaluación, bueno, les estoy aquí compartiendo en pantalla. Si quieren ver esta sesión, pues va a estar, aquí están los próximos eventos y aquí en eventos anteriores, que ya se los puse en el chat, están los eventos que ya han pasado. Aquí está este que estamos teniendo el día de hoy y el día 26 tenemos el de diseño de reactivos, que bueno, ahí ya quienes quieran crecer más en esta parte. Pero en este sitio que ya les puse en el chat, lo pueden consultar para la maestra que preguntaba. Y maestra, usted puede elaborar tantos reactivos y tantas evaluaciones o ejercicios como usted necesite y puede asignárselo a los alumnos que usted necesite. Es decir, puede hacer un ejercicio para 5 alumnos que están requiriendo un ejercicio extra y solo a esos 5 alumnos se los envía. O puede hacer un ejercicio tipo tarea, que se los va a dejar de tarea para todo el grupo y entonces genera tantos códigos como número de alumnos tenga en su grupo. O un ejercicio especial para 15 alumnos y genera 15 códigos. Y la selección de preguntas usted la realiza. De las 70 y tantas que yo le mostré que tenía ya el banco de reactivos, esta cantidad cambia de acuerdo a la asignatura. Cada libro tiene una cantidad diferente de acuerdo a los temas que va trabajando cada programa y pues va variando un poquito. Pero tienen una cantidad pues bastante amplia de reactivos, más los que ustedes puedan o necesiten elaborar, como el que hicimos ahorita de ejemplo. Así que la cantidad pues es infinita de los que ustedes quieran elaborar, porque pueden ir mezclando. A este le pongo el reactivo 1 con el 5 con el 8, a este alumno le pongo el 3 con el 7 con el 9, más los que yo elabore. Es decir, está totalmente abierto. Gracias. Perfecto. Bueno, pues muchos agradecimientos. Hay una profesora que dice que le interesa el material de inglés y nos deja su teléfono. Bueno, nosotros le pasamos esta información a algún representante del área de inglés. Nosotros solo somos español en este momento, ¿no? Víctor Gómez, excelente, muchas gracias. Juan, me interesa conocer más sobre el diseño de reactivos. Belinda, mil gracias, excelente plática. Y bueno, muchos otros comentarios agradeciéndote la información.
Perfecto, pues muchas gracias. Pues está el siguiente webinar que les acabo de mostrar en pantalla y pues ojalá nos puedan acompañar también en ese otro. Y para la maestra de inglés le pongo también aquí en el chat el sitio web para que se pueda contactar con nuestros compañeros de la empresa hermana que es Macmillan, que también maneja toda el área de inglés. Ya lo tiene ahí en el chat. Em, y bueno, pues si les parece, vamos cerrando porque ya también el tiempo nos está exigiendo. Para inscribirse a los siguientes webinars, estas son las ligas de acceso. También pueden seleccionar el modo QR. Y para ver, bueno, las otras sesiones grabadas, también esta es la liga de acceso y el QR. Al salir de la sesión, se presentará una pantalla como la siguiente. Solo tienen que oprimir el botón de continuar para poder finalizar. Y exactamente, presionar el botón de continuar. Y estas son las redes sociales. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.